Hola Pati, ¿cómo Hola. estamos? Estamos combinadas para hoy. Sin... Oye, bienvenidos al cuarto capítulo, ¿sí? De En Proceso de Mirarnos. Hoy día traemos una profundización, ¿sí? De aquello que ya venimos como conversando, ¿sí? Así que, Pati, ahí tráenos nuestras preguntas detonadoras que vamos a trabajar hoy día y que nos van a activar esta conversación y diálogo. Mm. Bueno, lo primero, y asociado, ¿cierto?, al capítulo anterior que tuvimos, es la pregunta en relación a qué tan difícil te es o te ha sido, ¿cierto?, mirar el patrón, ¿cierto? Y veíamos en el capítulo anterior que el patrón siempre tiene asociado un costo y tiene además asociado una ganancia. Entonces, ¿qué tan Mm. difícil es mirar eso? Y otra pregunta detonadora para hoy, que tiene que ver, creo que fue la pregunta final del primer capítulo, ¿no? La De, pregunta piola, después claro, del claro, capítulo. ¿quiénes hemos sido hasta ahora? Ya, esas son las dos preguntas y vamos a ir haciendo como guiños a los capítulos anteriores a propósito, ¿cierto? De ir nosotros dando respuesta y nuestra reflexión y nuestra experiencia a estas dos preguntas como bien potentes, ¿ya? Mm. Particularmente para mí, em, mirar el patrón y encontrarme, la verdad, con el concepto de que mucho de lo que yo hago es un patrón. Mm. La verdad es que para mí fue cuando, no sé, yo partí estudiando el 2017 en Enrique Corbera, em, creo que por ahí, Mm. 2016, 2017, claro, porque 2016 fue para mi licencia, siempre como que es una licencia por estrés que tuve, y ahí me empecé a vincular con el concepto de patrón, Mm. pero cuando empecé a mirar mis patrones fue ya en mi proceso terapéutico que inicié el 2020 en el fondo. Y empezar a darme cuenta de, bueno, en ese momento como analizando aspectos que tenían que ver con mi vida laboral, pero viendo cómo mi comportamiento ahí se asociaba a cómo me comportaba en mi familia de origen, por ejemplo, cómo me comporté con parejas en ese momento, parejas anteriores y posteriores también. Mm. eh, Y en el fondo también cómo me comporto yo en algunos ámbitos, sobre todo cuando algo me estresa, ¿ya? Mm. Porque el patrón ahí a mí, hay un patrón particular que me sale como muy fácil cuando estoy estresada, Mm. cuando no tengo como la posibilidad de presentizar. Mm. Eso es como a partir ahí. A partir de lo que comentas, se me vienen dos cosas que tal vez las hemos mirado y cómo empezar a detectar nuestros patrones que tienen que ver con que emergen en ciertos contextos, que es un poco lo que estáis mencionando, ¿sí? Ver qué me emerge a mí en el trabajo, ¿sí? Ver qué me emerge a mí con mis parejas, ¿sí? Y qué se me repite en esos contextos, ¿sí? Como que me parece interesante como porque creo que, y esto me hizo pensar también lo que contabas, que es difícil al principio detectar por sí sola los patrones, ¿sí? Y de hecho por eso hemos hablado de detenernos en ese espacio, ¿sí? Porque es difícil, como que, de hecho cuando tú decías cuándo yo lo empecé a ver, en realidad, claro, no es hace tanto, ¿sí? Tal vez en nuestro camino si bien el proceso de mirarnos ha venido hace mucho tiempo, Mm, o ha prestado esa inquietud, eh, eh, creo que de hecho ahora me estoy dando cuenta que al principio tenía que encontrarle con un sentido a la vida mi proceso de mirarme, ¿sí? Y que con el paso del tiempo y en mi caso entrando al enneagrama y a mirar estos como tipos de personalidad, fue cuando yo me di cuenta que tenía un patrón y que claro, cada vez uno puede ir profundizando en los patrones, o sea, y darte cuenta que hay uno que es así como que te quiebra internamente o que conecta con todo, mm, ¿sí? Pero nosotras lo que estamos tratando o lo que hacia el camino que vamos a acompañar o queremos acompañar a otras personas es que empiecen de a poco, como desde tal vez los más obvios y de a poco uno puede ir mirando, porque ahí está el proceso, ¿sí? Como claro. que no vamos a poder mirar todos.
Sí. Sí, llegar Eh, así como es muy difícil llegar mm, a lo doloroso también, po. Porque obviamente que siempre tenemos resistencia, pues no, no, si esto no, claro, y después típico la sesión siguiente uno va y oye, sí, en realidad como que esto sí me duele. mm, sí. Y eso me hace pensar también en ciertas cosas que hemos conversado tal vez en otros momentos, en donde que de verdad los procesos son espiralados, ¿sí? Es decir, que como que esto, de hecho esto mismo que nosotros repetimos preguntas, un poco nos hemos dado cuenta que lo hacemos a propósito, porque una misma pregunta que tal vez en ese momento fue como impactante, para el capítulo de hoy tiene ya mucho sentido después de Mm, lo que hemos ido hablando. mm, ¿Sí? Y que tiene esto como qué personajes ha sido hasta el momento, ¿sí? mm, Entonces, como que, y esa capacidad de entender que no es lineal, que por lo tanto no siempre vamos a ir para adelante y vamos a estar mejor, y que también como que incluye esa lógica, y que también el proceso espiralado es que a veces una misma pregunta o mirar algo que parece que es parecido, pero mirarlo desde otro lugar, es lo que va generando este conocimiento sobre nosotras mismas. mm, Sí, mm, como que pensar en eso. mm, Sí, sí. A mí bien. parte de lo que me surge a propósito de quiénes hemos sido y de mis propios patrones es que yo siempre he sido como en diferentes contextos, puedo haber, puedo haber sido como una niña, la reina, no sé, pero autosuficiente. Yo puedo Mm, sola. mm, Como a mm, mí, por ejemplo, eso ha sido un patrón como súper importante porque, claro, desde ahí me cuesta pedir ayuda, por ejemplo. mm, ¿Ya? sí, Entonces, como en quién he sido, depende del contexto donde esté. eh, claro, me podría identificar con diferentes personajes, pero el adjetivo de cada uno es autosuficiente, por ejemplo. mm, ¿Cachai? Como yo puedo sola, o sea, este tema como, em, bueno, de no pedir ayuda, de, ok, o sea, si probablemente nadie más lo va a poder, bueno, obviamente asociado al perfeccionismo también, etcétera, etcétera. Entonces, pero eso, por ejemplo, es uno que, uy, que he podido mirar y que, claro, de alguna manera también el poder identificar eso, para mí el proceso de empezar a mirarse, cuando uno, cuando yo en este caso puedo identificar quién he sido, es empezar a mirar y desde cuándo estoy siendo. mm, ¿Cachai? Y eso me lleva a que probablemente, o sea, 100% de nosotros aprendió estos comportamientos en casa, con quien hayan sido nuestros cuidadores, digamos, papás, abuelos, etcétera. Claro, porque o nos dijeron que debía ser así o porque lo aprendimos que esa era la manera de sobrevivir, como hablábamos en el capítulo anterior, en un contexto como ese. O quizá también puede no haber sido aprendido ahí, sino que en otros contextos más adelante en nuestra vida. Pero claro, ¿dónde aprendí esto? Y mm, eso es como parte también de algo súper importante. A veces ni siquiera lo vivimos porque nosotros tuvimos que ser expuestos a comportarnos de esa manera, pero sí observamos que a nuestros adultos cuidadores, quien sea, les iba mejor cuando se comportaban de esa manera. Entonces un patrón a veces por imitación. No, no es un sí. patrón que a mí me haya tocado como forzadamente ser ese personaje para poder sobrevivir, sino que yo vi que otros sobrevivieron y como introyectado. Ah, Me hace pensar que y que parte de la invitación que queremos hacer hoy día de cómo queremos entrar a lo simbólico, ¿sí? mm, Es decir, un poco invitar a las personas a mirar como su vida como un teatro mm, o como una obra de teatro, ¿sí? Entonces, empezar a observar cuáles han sido esas escenas y por sobre todo, cuáles han sido los personajes que les ha tocado, como primero tal vez solo vivir, ¿sí? Es mm, como, ¿cuál es la que tiendo a ser? Tiendo a ser la siempre tímida,
la más víctima, la que siempre le pasan cosas malas, la superpoderosa, la exigente, por ejemplo, yo pienso para atrás en mi historia, a mí me hicieron bullying por ser mandona, ¿Ya? ¿sí? Y como el tema era que era una mujer muy mandona. Entonces, Con gran veo ahí, capacidad de liderazgo. que claro, Capacidad de ahora es liderazgo. parte de mi liderazgo, pero a nivel como de patrón, yo veo ahí que el lado como tal vez de patrón o de lo que yo estaba, es que a mí siempre me enseñaron que yo tenía que ser una mujer fuerte, Ya. ¿sí? Y como eso estaba a la sombra este espacio de vulnerabilidad. Y como yo me mostraba, y yo te estoy hablando, esto me pasó en quinto, sexto, ¿sí? Somos súper chicas, ¿sí? Y el tema era que yo era muy mandona, ¿sí? Entonces, excluida por ser mandona, ¿sí? Ya. Ese momento, gran dolor, todo, pero lo mandona, como que también es un tema que que no ha dejado de ser, Mm, ¿sí? O sea, que está, es parte de, y que cuando lo ocupo, mm, ¿sí? Y que realmente tiene que ver con espacios de control, etcétera, etcétera. Entonces, como que la invitación hoy día a los que están escuchando es a poder ir viendo que finalmente estos personajes, patrones, ¿sí? Son máscaras, mm, ¿sí? Son máscaras que nosotros tuvimos que ocupar y que para entender que son máscaras, primero tenemos que empezar a mirar y mirar cuáles de esos tal vez, porque también no todo lo que somos tal vez es un patrón, mm. ¿sí? Sí, eso también es importante. ¿Sí? Como que no sé, por ejemplo, esta cosa de liderazgo que tú me decís es una cuestión que a mí me emerge por los poros, como Mm, que no, no lo puedo. Parte de eso es enseñado, sí, pero no me parece como ese espacio reactivo mm, siempre, ¿sí? exactamente. Pero sí, por ejemplo, lo controlador en momentos de estrés sí me emerge como algo reactivo, Sí, ¿sí? claro. Lo que puedo como conectar. Entonces, desde ahí, la invitación es a ver cómo podemos crear ese personaje, Mm, ¿sí? ¿A ti qué mm. se te ocurre? A Como mí, de... pues, mientras tú hablabas, por ejemplo, y decías como los distintos personajes, o que de repente es confuso porque pensamos que, en términos de la profundidad del patrón, y cuando tú hablabas, yo decía, por ejemplo, respecto a las parejas, a propósito de una sesión de QLT que tuve hace unos meses, ¿cierto? Donde la persona decía, no, pero con una pareja yo he sido así, con una pareja yo he sido así. Entonces, como que no hay un patrón en el fondo, pero claro, y escarbábamos y veíamos, ¿cierto? Que eso es más profundo, que el patrón era ser, y ahí le pusimos un nombre que fue asociado a un animal, camaleón. que se adaptaba al otro. Exacto, a mí lo que me surge es que si la otra persona, no sé, hace X, yo también, si baila salsa, oh, yo también me inscribo, pero si después el otro rockero me he visto, Volver. ¿cachai? Entonces, claro, ya era como más profundo y eso es como, a propósito de lo difícil que es mirar un patrón, es como ir a ver, hagamos como el upgrade para ver, ¿cierto? ¿Qué tanta profundidad puede tener esto otro? Claro, esa persona en ese momento no lo estaba mirando, entonces yo le decía, ¿te puedo decir algo que yo veo? Yo veo que tu patrón al parecer es esto, o sea, es como, uy, me transformo en esta persona en un círculo, voy a hacer un círculo, voy a hacer, como en esta necesidad de encajar, bueno, probablemente ahí eh, con la ganancia, ¿cierto?, de la valoración, pero a costa de su propia identidad, que ahí fuimos mirando como esta triada, etcétera. Y eso a mí me surge como muy fácil, a propósito, creo que en el segundo capítulo lo conté, o en el tercero ya no recuerdo, eh, de ir asociando simbólicamente el patrón, por ejemplo, con un animal. Mm, Y a mm, propósito de las características, ¿cierto?, que asociamos a, es como yo lo voy creando desde ahí o con ciertas palabras que son como estos adjetivos que yo decía antes a propósito de la autosuficiencia. A mí, claro, lo que me surge es como el adjetivo es como eh, la autosuficiencia, lo controlador, lo perfeccionista, en algunos casos así, la invisible, ojalá nadie me vea. Y hago todo para ser invisible también. Eh, bueno, a mí también me resulta como simbólicamente muy fácil hacerlo a través de la música, mm. también, buscar este simbolismo desde, desde la música también, no sé, por ahí.
Sí. como mi forma de ir mirando esto. Y en el fondo ahí yo creo que la invitación en lo simbólico es a partir del lenguaje de cada uno, ¿sí? Es como, yo creo que a algunos les sirve mucho y les emerge esto del animal, ¿sí? A otros les emerge más fácil esta etiqueta o el encontrar una descripción clave, Mm, ¿sí? A nosotros en lo gestáltico nos piden mucho como adoptarlo en el cuerpo, ¿sí? Entonces como tener conciencia, porque hay personas que les cuesta tal vez simbolizarlo visualmente, mm, que pero sí puede ser, es como, mira, cuando yo me pongo así, me pongo de tal manera. Mi cuerpo tiende a adoptar cuando, no sé, estoy en estado más defensivo y me pongo así, me pongo rígida, se me cierra, o cuando estoy desde víctima, tiendo a claro. agacharme, ¿sí? Entonces que también ver que el cuerpo en este teatro de la vida se va como adaptando, Mm, ¿sí? Y entonces como nosotros en trabajo de polaridades y todo, trabajamos un poco eso, como cómo sería el cuerpo de esta persona, ¿sí? Si lo personificamos, ¿sí? mm, ¿Cómo iría? ¿Qué haría si solo fuera este lado? Si solo fuera la controladora, si solo fuera la invisible, mm, ¿cómo estaría vestida? ¿Cómo sería su cuerpo? ¿Cómo miraría? ¿Sí? Y por lo tanto desde ahí como que la persona después entra en ese espacio y lo puede detectar en el cuerpo, mm, ¿sí? Entonces es un poco, puede ser un poco más abstracto, pero pasa que hay muchas personas que tienen ese lenguaje, mm, ¿sí? Ese exactamente. lenguaje de darse cuenta como, hoy de nuevo estoy con el pecho para afuera como yendo a la lucha, Claro, ¿sí? como con la Y energía en las manos, los puños. las manos, con que sí, como que me desbordo hablando, ¿sí? Como que está muy en el cuerpo el personaje, Mm, ¿sí? Y que desde ahí exacto. les pasa, pues como cuando se les desregula el cuerpo. Y desde ahí empezarle a poner etiquetas a esa parte que emerge, Claro. ¿sí? Y por Muy otro bueno. lado, también hay otras personas que les es más fácil esta conexión consigo mismo, de como a nivel emocional, mental, y que necesita como cierta profundidad, de preguntarse a sí mismo el cómo me estoy definiendo yo en este momento. Ya que es como la pregunta estoy siendo como una guerrera, a propósito de lo que hablábamos, co- ¿cómo me estoy tratando a mí misma? ¿Qué estoy diciendo de mí? ¿Cuál es mi diálogo interno? Hoy de nuevo yo, pobrecita. Claro, si el pobrecito te aparece mucho y es como ir a buscar esa voz, ¿cierto? Que es la que te habla en esos momentos en que va emergiendo el patrón y ahí uno puede como ir teniendo pistas también para saber de qué, eh, digamos, de cómo ir identificando ese patrón. A propósito de lo del cuerpo, fíjate que una vez también estuve en una técnica que era como, ¿qué forma tendría? Si esto fuese un objeto, ¿hasta qué forma? No sé, po, eh, tendría punta, no tendría puntas, tendría como pincho, sería grande, sería denso, sería, no sé, sería humo, sería vacío, sería negro, pesado. ¿Ah? Metal, como Exacto, claro, de qué material efectivamente sería, etcétera. Y eso puede ser también como otra forma. Yo creo que ahí hay que ir encontrando. Yo creo que deben haber muchas más formas que nosotros no las conocemos, porque no son nuestras formas o no son las formas de las personas con quienes hemos interactuado y que nos han contado de sí mismos, pero me imagino que hay muchas más formas. Hay personas también que dibujan, sí, que les es más fácil, por ejemplo, hacer dibujo de lo que piensan, de lo que sienten y personificarlo, en el fondo, darle vida a partir de sí. eso. ¿Mm? Y también voy aquí a hacer una invitación, ¿sí? Que es otra manera también de poder ir descubriendo, que tiene que ver con el tras bambalinas, Mm, ¿sí? Hacerse la pregunta, así como nos estamos haciendo, ¿cuáles personajes yo he sido? A veces, como si quiero hacer un acto de conciencia de mis patrones, empezar a escribir cuáles nunca sería. exacto. Es decir, cuáles nunca se han permitido que emerjan.
y no necesariamente porque haya algo malo. Probablemente si yo pienso que algo es terrible, ahí hay que mirarlo con más detalle, pero también Claro. otros. ¿Sí? Ah, Yo nunca me voy a olvidar en uno de estos retiros, en el primero que fui, había un trabajo que era de línea como de teatro para la salud. Y ujú, segunda sesión, porque eran todos los días, como 3 sesiones en estos 10 días, tus compañeros tenían que describirte y crear un personaje en torno a lo que jamás se imaginarían de ti, ya, ¿sí? Y después nosotros al otro día teníamos que personificarlo. Y yo, para mí, ha sido una de las experiencias más heavies porque me hizo darme cuenta de cómo yo trataba de jugar el personaje contrario a ese, ¿sí? ya, Como que una de las veces en que más me pude dar cuenta de mis patrones, porque por ejemplo, no sé, po, tenía que ser como una metalera, ¿sí? ya. Era violenta, homofóbica, no me acuerdo cuáles otras características, porque esas me pegaron mucho. Y era muy heavy como, y que yo tenía que ser muy egoísta, no podía estar orientada a las relaciones, ¿sí? Como que todo el rato yo. Y me generaba una incomodidad en el cuerpo que al principio no podía, a pesar de que en el fondo era como un juego. ¿Cómo no? No, estaba malo, estaba mal ser así, ¿cachai? Como Mm, disruptiva, todo el rato incomodando al resto, ¿sí? Y claro, después eso me permitió ver que siempre tengo esta tendencia a estar preocupada del otro y cómo desde ahí saco esta niña buena que llevo adentro, que es parte de los patrones que he tenido que trabajar en mí, mm, ¿sí? Entonces, ese ejercicio para mí fue clave, ¿sí? Como y jugar con ese antónimo, ¿sí? Entonces, mm, si no me permito nunca ser agresiva, entonces, o siempre está mal ser agresiva, entonces, ¿cuál es lo contrario? Y ahí generalmente aparece también con claridad eso que sostengo y que mm, creo que tengo que sostener, mm, ¿sí? Como trabajo. Entonces, también ahí les dejo como mm. Ahí ese fíjate que trasfondo. me surgieron dos cosas. A propósito, que tú me habías contado esto antes, pero nunca me había hecho la pregunta que, o no había hecho la reflexión de, por ejemplo, que no todos los metaleros son así, po, Obvio, po. ¿cachai? Entonces, es como además el imaginario Totalmente. de, o sea, porque yo creo que ahora particularmente estoy pensando en alguna amiga que te escucha y diría, no, no soy así, ¿cachai? Es eso por un lado, y eso me llevó a otra reflexión que también puede ser como una pista interesante cuando uno está buscando patrones. O cuando está buscando en el fondo como alguna forma de profundizar. Cada vez que digo yo nunca, yo siempre, Sí. está hablando, o sea, la niña. La niña, en el fondo, una persona que probablemente tiene una herida. El yo nunca voy a hacer esto o yo siempre voy a hacer esto. Y creo que eso es como o todos o nadie, digamos, como ese tipo de sobregeneralizaciones siempre son de un lenguaje más infantil también. Entonces ahí hay Sí, una pista como súper importante, creo yo, también para ir mirando el tema de sí, los patrones. O sea, también me acordé en algún momento en que mi psicóloga me confrontó respecto a un no, yo nunca, como en dos ámbitos súper diferentes, fueron dos sesiones distintas, pero dije, oye, claro, ¿y por qué no? mm, ¿Cachai? O el, o el yo no soy, o el yo soy. ¿Cachai? Y desde ahí también el poder eh, pensar y el darnos permiso a veces ser esos personajes, que sí de sí, repente puedo ser agresiva y quizá es súper útil que yo sea agresiva si estoy viviendo una situación en la que alguien está transgrediendo con violencia en los límites míos. sí. Sí, de hecho, yo estaba también en la reflexión mientras te escuchaba, que igual este capítulo viene además de esa búsqueda y esa exploración, viene a traer como un nuevo camino de salida, por así decir, o de un trabajo de desapego, si lo puedo decir de esta Mm. manera, que tiene que ver con que tenemos que traer esa otra polaridad. Está mi perrito acá, no sé si se ve, Sí. pero
esa otra polaridad para mirar como la amplitud de lo que también nos estamos perdiendo, porque así nos muestra la rigidez. ¿A qué me refiero en específicamente? Es como si, por ejemplo, en mi caso, solo considero que está bien siempre es la amabilidad, porque la violencia está mal, ¿sí? Como en eso, y que esos simbolismos son súper únicos y particulares. Esto que tú me decías, y la metalera para todo el mundo no es igual. Claro, entonces, ¿cómo es mi metalera? Que yo te creo que no, ¿sí? Claro. Entre ¿sí? O que para ellos, porque para mis compañeros era lo contrario a lo que yo estaba proyectando, ¿sí? Que era lo que había que descubrir. Pero lo que también traemos o les proponemos a estas personas es que cuando yo miro el polo opuesto, se me abre una dimensión de Mm, posibilidades, mm, ¿sí? Y que poder mirar ese otro lado, por ejemplo, de qué tal vez tiene de ganancia la metalera que no tiene esta hiper amable siempre. No sé, ahora yo he Pero descubierto auténtica. que la auténtica, que desde mí, ¿cachai? Que Claro. se atreve a decir lo que quiera, que le importa al resto. Claro, es otro polo, pero me abre la dimensión de preguntarme si yo puedo ser yo misma con un otro. ¿Sí? Mm, Y mi camino fue algo muy importante cuando mm, estamos hablando de las relaciones de pareja y todo. Ese camino para mí fue clave y es clave para mi relación actual, como de hecho cómo ahora puedo ser auténtica y que antes tenía tanto miedo a hacerlo y a mostrar el lado oscuro, etcétera, etcétera. Entonces, parte de este capítulo también trae eso, o sea, para que tiene que ver, entonces, fija cómo vamos armando como un proceso también mientras lo hablamos, ¿sí? mm, Está como mirar dónde están las rigideces, mirar dónde han surgido, mirar estos personajes, arma este personaje y ahora ármame el contrario para que podamos ver esas dimensiones y esas posibilidades y también las ganancias del otro lado y los costos también del otro lado, que probablemente los tengo súper claros, ¿sí? Esto que hablábamos la otra vez, como probablemente yo, según yo, tenía súper claro el costo de la metalera, porque era lo que no se podía claro. hacer. ¿Cachai? O sea, a veces hay que trabajar en la ganancia del otro o a veces hay que trabajar el costo de este Mm, lado, etcétera. ¿Sí? Como que trae ahí como un claro, espacio a ir desarrollando, reflexionando sobre nosotras mismas. exacto. Y el espacio en el fondo de, ¿y por qué no puedo ser, a propósito de este ejemplo que tú estás poniendo, alguien auténtico pero amable al mismo tiempo? Y es poder ir, como hablábamos la semana, el capítulo anterior, ir por el camino al medio, en el fondo. ¿Sabes Sí. que esto me acomoda y puedo ser ambas cosas, en el fondo? Que es como, lo conversaba la semana pasada, creo, con una mamá. Y justo porque apareció un meme, yo siempre voy publicando memes como de distintas cosas en mi cuenta. Y uno que decía así como normalicemos, que a veces, o sea, estamos súper cansadas con nuestros hijos y no es que los dejemos de querer, pero nos tienen hasta acá, ¿cachai? O con quien sea. Te puede pasar con la pareja, bueno, dado que estás ahí con tu perrito, con una mascota, o sea, te puede cansar algo y pueden pasar las dos cosas al mismo tiempo. Si el tema finalmente es cómo eh, finalmente, el tema es si yo reacciono con eso que me pasa o si yo respondo con eso que me pasa. Esa finalmente es Y la diferencia. automatismo. Exacto. Mm, Si hay automatismo o si puedo responder desde presentizarme mm, y, sí, y de estar conmigo, ¿cierto? Y estar en mi asunto para saber cómo respondo a una situación y saber si en realidad esta situación y esto que me molesta, discernir, no es asunto mío, en realidad es problema del otro lo que esté pensando, lo que esté haciendo y, ok. sí. Y que ahí se abre y como que se empieza a ocurrir esto que a veces se requieren también de ciertos personajes, como que también nuestra lógica o nuestro camino, y quiero ser súper enfática en esto, no tiene que ver con eliminar partes de uno o que nosotros tenemos que el camino o el proceso de mirarse es cambiarse. Mm, ¿Sí? Es todo, generalmente el camino es todo lo contrario, como que el camino es ir hacia uno mismo a veces en eso uno cambia, ¿sí? Pero que generalmente tiene que ver con la aceptación de nuestras partes y que a veces tal vez yo necesito agresividad para enfrentar ciertas situaciones y que tal vez a veces necesito la amabilidad en momentos de bla, 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 ¿sí? Y que por lo tanto lo que emerge es que la capacidad de responder, a diferencia de la parte reactiva, está conectado al momento presente y al contexto mm, presente.
¿sí? A lo que está ocurriendo aquí y ahora, que es un concepto que se ocupa caleta desde la psicología, pero por lo tanto, que tiene que ver con cuando yo estoy más integrado, tiene que ver con que respondo de forma más coherente, ¿sí? A esos momentos, por así Mm. decirlo. Y en el fondo como a esos momentos y a mí misma. O sea, Mm, esa integración tiene que ver con integrar el afuera y el adentro en un mismo momento. sí. ¿Cachai? Como hacer que conversen. Porque claro, Mm, siguiendo como el mismo ejemplo que tú ponías, probablemente está siendo muy coherente con una situación hacia afuera cuando soy amable, pero claro, me tengo que desdibujar para ser yo. mm, ¿Cachai? Versus cuando ya quizás puedo ser amable para mantener una relación, lo que sea, en el fondo la interacción que estoy teniendo, etcétera, pero al mismo tiempo puedo poner un límite o puedo ser auténtica. Y claro, lo que cuesta es eso porque, o sea, vivimos en un mundo que es polar. Todo eso es así. Entonces, eh, es buscar como los matices, finalmente lo que más nos cuesta. Y yo creo que cuando vamos buscando eso y nos permitimos ir siendo quienes queremos, necesitamos y podemos ser en cada momento, se va generando como esta integración. Porque si no, también se va produciendo de repente en una situación, no como para no entrar en guerra hacia afuera con quien sea, se entra en una guerra interna. Porque en el fondo cada vez que dejamos de ser coherentes con nosotros mismos, podemos estar así como, ah, ya, salvado, así como que no hubo conflicto. Pero aquí empieza a dar vuelta y, pucha, no pudiste decir esto y de nuevo no pusiste el límite, o y de nuevo vas a tener que hacer eso que no querías hacer, pucha, no, no pude decir que no. Y la guerra, en el fondo el conflicto, va hacia adentro. No puedes ir como integrando ese afuera y ese adentro, veo yo. Que es como también he vivido la mayoría de mi tiempo, como de mi vida, como siempre muy hacia afuera y mucho menos hacia mí, que hay en distintas relaciones. bien. Oye, Pati, hoy día yo me he portado muy bien y puse el cronómetro para Ah, cuidar súper. Yo vi la hora cuando partimos también para no. nuestro tiempo y porque nuestra idea es poder generar como cosas como concretas, ¿sí? Y preguntas concretas. Entonces, para ir también ahí cerrando, a partir de lo que conversamos, ¿hay ciertas preguntas que les dejarías como estas preguntas finales de exploración a las personas que nos están escuchando? Como que alguna que ahí te quede. Yo creo que una como que, que es bien profunda, creo yo, y que no es tan fácil de responder, es qué te duele de cada personaje, Mm, ¿verdad? Em, y que tiene que ver con el costo de cada personaje. mm, ¿Qué mm. es lo que te duele? Y también otra pregunta a propósito de lo que hemos conversado y que tiene que ver también con la pregunta con la que iniciamos, ¿cierto? De quiénes hemos sido hasta ahora, yo le pondría o le sumaría, ¿cierto? Y, y en eso que hemos sido, ¿qué tan coherentes con nosotros hemos sido? Mm, Porque finalmente yo creo, comparto contigo que el camino, ¿cierto? Es ir hacia adentro, que no es fácil, que puede ser doloroso porque te vas encontrando con personajes que duelen y duele a veces, no sé, yo al menos, no sé si a ti te pasó, pero yo pasé en los distintos procesos que he tenido al mirar distintos personajes, el haberme sentido tan, no quiero decir groserías, pero tan mensa por haber adoptado ese personaje. mm, ¿Cachai? Ahora entiendo con el tiempo que es parte del duelo de dejar a ese personaje, el haberme sentido mensa por haberlo adoptado durante tanto tiempo, o sea, dándome cuenta que no me servía de nada
que ese personaje que había adoptado, que se supone que era para obtener cierta ganancia, no me estaba permitiendo la ganancia que yo quería en algunos casos, como la profundidad de esa ganancia, pero tampoco me estaba permitiendo ser yo misma. Entonces, esa también es una pregunta suavecita para terminar. A ver, tranquila. Oye, y a mí lo que tú reflexionas para ir cerrando me recuerda que la coherencia o la congruencia, como habla Rogers, un autor, se siente en el cuerpo como está muy conectado con la sensación de paz, que, no, que es contraria a esta sensación de mucha alegría o de aversión, ¿sí? Que es es como me gusta, no, no te tiene que gustar, Mm, ¿sí? Porque es como esa línea como el ego juega mucho en el polo de apego, esto me gusta, esto lo quiero, esto es para mí, y de aversión, esto está mal, esto es asqueroso, esto no soy yo, mm. ¿sí? Entonces, una de las cosas que tiene esto, está mucho más centrado con la ecuanimidad, que tiene que ver con una sensación pacífica adentro, ¿sí? De Entonces, calma, finalmente. es calma, Donde el ¿sí? cuerpo no está tenso. Sí, cuando el cuerpo está en un espacio seguro, ¿sí? Mm, Entonces, desde ahí se me abren esas dos preguntas, como ¿qué te quita la paz? mm. ¿Sí? De esa situación, a propósito también de del trabajo que haces tú, de Cruelty. Todo lo contrario, ¿en qué situaciones tal vez he roto ese espacio o esa tendencia y he podido hacer una acción distinta, pero que me deja con mucha coherencia Exacto. a, a mí misma? ¿Sí? Mm, Entonces, como que me quedo yo hoy día como, con qué te quita la paz? mm. ¿Sí? Ok. Para seguir observando el patrón. Súper, súper, súper. Muchas gracias de Gracias a ti nuevo. también. De nuevo, como siempre, muy nutritivas estas Sí. conversaciones. Oye, Sí. y cualquier cosa, déjenos en comentarios aquellos temas y que les gustaría que siguiéramos tocando y conversando con la Pati, ¿sí? Mm. Así que muchas gracias. Chau, chau. Nos vemos.